Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. De nuevo, de regreso acá en este segundo segmento del programa Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor Lam, antes de comenzar el programa, usted me comentó que hay muchos estudios publicados sobre los beneficios de usar la medicina integrada contra el cáncer. Quisiera hablarnos un poco sobre la medicina integrativa contra el cáncer. Jenny, un tema muy interesante. En este caso, para los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer. Y para todo el mundo, porque realmente no sabemos cuándo o realmente todos esperamos que nunca, ¿no? Pero desafortunadamente es un riesgo, algo que puede ocurrirnos a cualquiera, de modo que siempre es bueno saber, conocer, aun cuando no seamos pacientes oncológicos, pues saber que existen recursos con medicina integrativa. En los países donde la medicina integrativa está disponible a nivel profesional, y se puede evaluar clínicamente, pues sabemos que los pacientes que usan la medicina de manera integrada, la medicina tradicional china o la medicina oriental, más los tratamientos convencionales contra el cáncer, pues tienen una mejor supervivencia. O sea, viven mucho más tiempo y también su calidad de vida es mucho mayor, mucho mejor, debo decir. Y también, pues, los efectos secundarios de los tratamientos convencionales, pues, se reducen o prácticamente ni aparecen. De modo que la medicina integrada, la medicina, lo que hoy conocemos como medicina integrativa, que son los tratamientos que en inglés llamamos CAM, o sea, tratamientos alternativos y complementarios con evidencia clínica comprobada, hoy día se le llama medicina integrativa y eso hace una diferencia tremenda. Incluso algunos de los estudios se han publicado en revistas científicas de medicina, como por ejemplo en la revista de Integrative Cancer Therapy. En el año 2011 se publicó un estudio donde se demostraba una diferencia muy marcada entre el uso de la medicina integrativa y el uso versus solamente tratamiento con medicina convencional para los pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de colon. Y ahí se demostró que la diferencia es muy, pero muy marcada. Por ejemplo, se alcanzó un mejoramiento de hasta de un 80% versus un 22% en cáncer de pulmón y un 19% en cáncer de colon con tratamiento convencional. O sea que cuando se usó la medicina de manera integrada se alcanzó hasta un 80% de éxito. Y la importancia, la relevancia que tiene esa información, desafortunadamente no se conoce. O sea, no se habla. De ahí nuevamente la importancia de este programa. Yo me siento muy, muy satisfecho, o sea, me siento bien que tengamos este programa y es un esfuerzo nuestro, no es tampoco algo gratis que cae del cielo, lo hace nuestra clínica para dar información sólida, responsable sobre medicina oriental a las personas que pudieran beneficiarse. La relevancia que tiene o que tuvo esa publicación es tremenda. Sin embargo, no se habla de eso. Hay una diferencia muy marcada para los pacientes que tienen cáncer de pulmón y cáncer de colon cuando se usa la medicina integrada y versus la medicina convencional exclusivamente. Y eso ha sido publicado. Incluso hoy día, si lo quieren buscar, esa información está disponible en MedPub, en el sitio oficial de medicina de los Estados Unidos. De modo que es algo muy, muy interesante y eso pienso yo que
pudiera ayudar a muchísimas personas si lo supieran, pero como digo, no se dice en ninguna parte, en la prensa no habla de eso, y a veces cuando hablamos de medicina oriental, pues la gente dice, yo no sabía que existía esa ayuda. Si yo hubiese sabido, mi padre que murió de cáncer, el otro dice mi tía o mi madre o mi esposa o mi esposo. Todos tenemos un familiar. Exacto, lo hubiésemos usado. Y yo me sorprendo porque salen publicados, incluso muchos médicos a veces le dicen al paciente, no hay información, y la información está ahí. Hay que buscarla. Hay que buscarla, pero está ahí. Pero no solamente está disponible, que hay miles de estudios publicados en MedPub, pero en revistas tan importantes, revistas científicas en el área de la medicina, pues salen publicaciones constantemente sobre ese tema. De modo que se ha demostrado tangiblemente que la medicina de manera integrada, o sea, la medicina convencional, el paciente no tiene que dejar sabemos que ya muchísimos pacientes buscan la medicina oriental como una alternativa porque no les gustan los tratamientos convencionales, pero ya eso es un segmento de la población. Pero en general, las personas se benefician, aunque estén recibiendo su tratamiento convencional, cuando usan la medicina integrada. Y sin embargo, muchísimas personas hoy día sufren la enfermedad y pues por desconocimiento no usan la medicina oriental. Doctor Lam, usted menciona esas publicaciones sobre enormes beneficios para las personas con cáncer de pulmón, cáncer de colon, pero imagino que también habrá publicaciones sobre beneficios contra otros tipos de cáncer. ¿Qué otros cánceres responden bien a tratamientos integrados usando la medicina convencional y la medicina tradicional china? Realmente todos los cánceres, pero sí hay muchísimas publicaciones. La persona siempre va a tener mucho más beneficio cuando usa la medicina integrada, pero en áreas específicas marcadas, o sea, donde se ha demostrado que hay mucho beneficio en cáncer de seno, por ejemplo, cáncer de ovario o del aparato reproductor de la mujer, en cáncer renal, por ejemplo, es excelente la medicina tradicional china, particularmente la inmunoterapia, en cáncer pancreático, en cáncer de colon, cáncer de hígado, en las leucemias, particularmente la leucemia promayelocítica aguda, también en casos de sarcomas. Hay muchísimos cánceres en los cuales incluso cuando el paciente tiene lesiones en los huesos, sea este cáncer de hueso, o sea, sarcoma, sarcoma, por ejemplo, o metástasis de otros cánceres que se han ido a los huesos, la medicina oriental es espectacular en cuanto a mejorar los resultados de tratamiento y muchas veces pues incluso ayuda a destruir esas lesiones o ayuda no solamente a reducir las lesiones, pero a evitar que la enfermedad continúe avanzando. De modo que hay muchos, yo diría que en todos los pacientes de cáncer se benefician de una medicina integrativa con evidencia clínica comprobada, o sea, una medicina integrada pero responsable. Y por otra parte, hay ciertos tipos de cáncer que se ha probado específicamente por estudios, ensayos clínicos, etcétera, y por experiencia también, que tienen beneficios bien marcados. Doctor, en el segmento anterior usted nos hablaba de la energía que es tan fundamental para la medicina tradicional china. O sea que en una persona sana, por ejemplo, la energía fluye perfectamente. Mira, en cuanto a medicina tradicional china, el concepto es que la energía no es como en forma de chakras ni nada de eso, sino el cuerpo, ellos presentan una teoría y hasta ahora no se ha podido comprobar lo contrario. Y sin embargo, los puntos de acupuntura sí se pueden comprobar que son efectivos usando certeramente su ubicación de acuerdo a
a la ubicación el descubrimiento de la acupuntura usando los meridianos, ¿no? El sistema tradicional chino. Pero además de eso, el sistema de circulación bioenergética del cuerpo se presenta en medicina tradicional china como una circulación continua, del mismo modo que circula la sangre. Uh-huh. O sea, es un ciclo constante. No es que un meridiano comienza, digamos, en el dedo grueso, en el dedo gordo, digamos, del pie y termina en la oreja, un ejemplo. No es así. Bueno, un segmento del meridiano se identifica con un nombre y comienza desde un punto al otro. Claro, pero todo interconectado. Están todos correcto, todos están interconectados y tiene un procedimiento. Un meridiano viene de otro meridiano y va hacia otro meridiano. Cruza un órgano o transversa un órgano y va hacia otro órgano, etcétera. Es un ciclo de circulación continua que abarca todo el cuerpo. Y de la misma manera que en la circulación sanguínea tenemos el sistema arterial y el sistema venoso, en la circulación bioenergética del cuerpo tenemos también el sistema yin y el sistema yang. Ahí hay un problemita. ¿Qué es yin y qué es yang? Bueno, esos son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno, pero en este caso que estamos hablando de la circulación, menciono esto para que la gente pueda entender. Por ejemplo, el sistema circulatorio venoso sería yin, el sistema circulatorio yin. El sistema circulatorio yang sería el sistema circulatorio arterial. Ajá. Pero ambos, o sea, el retorno de la sangre hacia los pulmones, hacia el corazón y los pulmones, es el sistema yin. Y sin embargo, el sistema yang, que es la sangre oxigenada, que va hacia todo el cuerpo, es la circulación yang. Pero de la misma manera, los meridianos son yin, y un sistema de meridianos yin y otro sistema de meridianos yang que se interconectan y suplen todo el cuerpo. Es muy interesante lo que presenta el concepto de la medicina tradicional china a nivel bioenergético circulatorio, porque hay patologías a nivel bioenergético que todavía no se manifiestan a nivel orgánico. Y sin embargo, el médico de medicina tradicional china lo puede ver porque en un examen clínico, porque es obvio, se manifiesta. Pero no, a ver, ¿cómo te explico esto? Son disfunciones. O sea, problemas funcionales, trastornos funcionales bioenergéticos que no presentan, por ejemplo, un tumor, no presentan algo que físicamente se puede ver. Por ejemplo, la bioenergía se coagula de la misma manera que se coagula la sangre. Las enfermedades, los trastornos bioenergéticos circulatorios por coagulación bioenergética, el médico convencional no los detecta, porque no hay ningún aparato, no hay ningún examen que te lo pueda detectar. Te detecta un coágulo, o sea, sí, claro, sanguíneo, te detecta, pero no el factor coagulante bioenergético, que es cuando la energía se estagna o se congela, no fluye bien. Queda estancada. Eso es una condición que puede presentar dolor muscular, puede presentar fatiga crónica, puede presentar depresión con ¿cómo se llama? Outburst, ira de pronto. Ese paciente que lo mismo presenta una ira que quiere matar a una persona y de pronto después está depresivo y está de los más calmados otras veces. Eso en medicina convencional, por ejemplo, le llamamos liver qi stagnation, en inglés, que sería coagulación bioenergética del hígado, imagínate. Eso es una terminología que ni lo va a entender el paciente convencional, ni mucho menos el médico, porque dice, eso es una barbaridad, pero es un lenguaje común en medicina oriental, un ejemplo. Ese es un tema que me interesa. El lenguaje es totalmente distinto. Sí, el paciente es el mismo, es la misma persona. La enfermedad es la misma, pero el lenguaje no. El lenguaje no. Y la interpretación del examen clínico puede variar, porque el médico de medicina oriental no es que no use incluso los exámenes modernos
convencionales, porque también los usa el médico de medicina oriental. El médico en medicina oriental te puede usar todo tipo de imagen y todo tipo de laboratorio, pero además de eso, clasifica y detecta y clasifica los síndromes bioenergéticos circulatorios que presenta el cuerpo. Que eso es lo que hace la medicina oriental bastante particular en cuanto a que la medicina convencional no por ejemplo, una persona que tiene un edema generalizado, en medicina convencional es simplemente un edema generalizado, que puede ser por deficiencia cardíaca o puede ser por muchísimas otras condiciones, puede presentar un edema. Ese paciente en medicina oriental va a tener con una deficiencia yin, una deficiencia yang, por eso es que se acumula ese líquido en el cuerpo, pues ese paciente, para un médico, para la medicina convencional, la temperatura ambiental donde se encuentra el paciente no es importante. No. Lo importante es ponerle tratamiento. Uh-huh. En medicina oriental es importante no solamente el tratamiento que está recibiendo la persona, pero el ambiente, el medio donde está esa persona, porque presenta una condición de deficiencia yang. Si a esa persona lo alimentas con alimentos bioenergéticamente yin y está en un lugar que hay aire acondicionado, por ejemplo, muy fuerte y es totalmente yin, pues esa condición no favorece a la recuperación del paciente. Además de que el tratamiento, incluso que el tratamiento pueda ser el mismo, incluso el hecho de que identificar que el paciente tiene una deficiencia yang, pues te das cuenta que ese paciente va a estar mejor en un lugar con menos frío. Con menos frío y con una alimentación que debe ser de características yang, no yin. O sea que también hay alimentos fríos y calientes. Claro, todo en la vida se clasifica yin o yang. Tiene características. ¿Cuál es cuál? El yin es frío. Por ejemplo, un vaso de leche de vaca es yin, un ejemplo. Ajá. Las verduras son yin, por ejemplo. Pero todo en este mundo que conocemos, en el universo, digamos, todo es en relación. Por ejemplo, las hojas en una planta son yin, son más yin, el tronco es más neutro y la raíz es más yang. Pero las plantas, los alimentos de origen vegetal, de origen botánico, de origen vegetal, son más yin que los alimentos de origen animal, porque son generalmente más yang. Pero los tubérculos, por ejemplo, papa, todo eso, ¿es yin o yang? Son yin comparado a las carnes, por ejemplo. Pero en las verduras son más yang que las hojas. Ahora. Es muy interesante. En Occidente, incluso originalmente propuesto no por un occidental, sino por un japonés, por Michio Kushi, creo que también no recuerdo quién otro más, que una organización japonesa escribió el principio de ese concepto en la dieta, y ellos le llaman dieta macrobiótica. Ajá. Y eso hoy día, pues la persona puede entender un poco más sobre yin y yang, los conceptos de yin y yang, si se aproximan, si buscan esa información de cómo usar yin y yang. El concepto bioenergético en los alimentos va más allá del contenido nutritivo de los mismos, que puede tener, por ejemplo, alimentos pueden ser ricos en vitaminas, minerales, en fibras, etcétera. Pero además de eso, el aspecto bioenergético del alimento es muy importante. Porque si la persona presenta una condición de deficiencia yang, y en vez de darle apoyo con alimentos de alimentos de características yang, pues le das más alimentos yin, estás hundiendo a ese paciente, digamos, en vez de recuperarlo. Uh-huh. O dependiendo exclusivamente de la medicina. En este caso, si le das alimentos yang, pues va a potencializar incluso el efecto de la medicina, la velocidad con que el tiempo de recuperación del paciente, todo mejora. Porque
ese concepto bioenergético, el concepto de la energía en la medicina occidental está ausente, pero es parte integral de la medicina tradicional china, más allá de los remedios, más allá de los medicamentos, más allá de las terapias. Es entender el concepto bioenergético de la persona. Y eso abarca todos los niveles, no solamente en el lugar, en el medio donde está la persona, pero también a nivel fisiológico, a nivel patológico, a nivel químico. No hay ningún fenómeno ni ningún aspecto del universo que no esté el concepto de yin y yang presente. Incluso desde el átomo, desde las partículas del átomo, hasta el organismo en completo. A todos los niveles está presente el concepto de yin y yang. Incluso en la misma medicina convencional también lo está con otro lenguaje. Por ejemplo, lo que en inglés llamamos biofeedback. No recuerdo cómo es que se llama cómo se le dice en español. No sé, pero como biofeedback lo entendemos, así que no hay problema. Por ejemplo, cuando una persona se expone al frío, el cuerpo, llega un momento que el cuerpo tiembla. Eso es un esfuerzo del cuerpo por producir energía yang para contrarrestar el frío. De la misma manera, cuando nos exponemos a una temperatura alta, el calor nos hace perspirar, nos hace sudar, y es un esfuerzo del cuerpo por enfriarse. Por enfriar, claro. Un esfuerzo yin para conseguir el equilibrio. ¿Cuál es femenino y cuál es masculino? El femenino es yin y masculino es yang. O sea, hasta en eso, en el sexo, pero no en el sexo, en todo. No, pero está presente el concepto yin y yang, que no son dos fenómenos separados. Es lo mismo. Es la contrapartida. Son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Por ejemplo, no podemos decir que el día y la noche son dos cosas diferentes. Son dos aspectos diferentes, dos momentos, dos aspectos diferentes que presentan características diferentes, pero es un en todo. Contraste, pero es el mismo, es lo mismo, es el día, es lo mismo. O sea, digamos, por la tarde, cuando está oscureciendo, es yang convirtiéndose en yin. Y cuando está amaneciendo en la madrugada, es yang convirtiéndose en yin. Yin convirtiéndose en yang. Por eso también es que nuestro ritmo no se escapa de eso, de la bioenergía, nuestro cuerpo. Por eso es que ciertas enfermedades y ciertas patologías y condiciones que presenta el paciente, las personas, pues se agravan a determinada hora del día. Y también mejoran los síntomas a determinada hora del día. Por eso el paciente, cuando va a una consulta con un médico de medicina oriental, no puede ser 15 minutos ni 10 minutos, porque tiene que haber una interacción, tiene que haber una conversación, no solamente el examen clínico de tocar, de observar, etcétera, sino también de entender en qué, de preguntar, tiene que haber un rapport, entender cuál es la vida que lleva a esa persona, porque eso le ayuda al médico para explicarle a ese paciente cómo mejorar y cómo salir adelante, cómo conseguir una cura, que realmente es conseguir el equilibrio. Usted nos hablaba también de lo importante que es el estudio de la lengua. En medicina tradicional china, sí. Muchas patologías internas se presentan a lo que llamamos una ventana exterior, y muchas se presentan en la lengua. En la lengua, en determinada área de la lengua se manifiestan determinadas patologías o se manifiestan las características de los funcionamientos de los órganos internos en las áreas de la lengua. Y la lengua presenta, por ejemplo, un paciente con un edema, muy probablemente presenta primero o demuestra signos de edema en la lengua que en el cuerpo. Muchas patologías se presentan primero en la lengua y después en el cuerpo. Ajá. Y no solamente en la lengua, en otras ventanas, en los ojos, en el oído, en la piel. El cuerpo
es todo un sistema integrado. O sea, va dando alertas. Claro. Uy, qué interesante. No. Y no me alcanzó el tiempo para preguntarle el fuego en el hígado. Es otra terminología de medicina tradicional china que, ¿sabes qué? Una vez traté una paciente, una señora ya un poco mayor y una señora cubana, me dijo, en Cuba me vieron todos los médicos, hasta los rusos esos que estaban metidos allá, hasta los médicos rusos. Y yo le dije, bueno, no sé, pero me han dicho que la penicilina rusa es horrible. Bueno, resulta que ella tenía una alergia y no había manera de resolver aquello. Y una alergia, y la señora se rascaba, se sacaba la sangre. Decía, yo he vivido así muchísimos años y nada ha podido y he venido acá a Estados Unidos, llevo no sé cuántos años y tampoco he podido resolver. Me dijeron que viniera aquí, pero yo no sé a qué vine porque usted no me va a resolver tampoco. Yo le dije, bueno, muy confiada la señora. Y yo le dije, mire, no importa si usted cree o no cree, pero si usa lo que yo le voy a mandar, es muy posible que se ayude. Y yo le mandé recuerdo cuando aquello extracto de la raíz de Coptis, que es una planta que se usa para eso. Y la señora se curó. A pesar de no creer. Se curó. Nunca más le dio aquella alergia. Entonces ella me decía, ay Dios, yo no sé cómo agradecerte. Cada rato se parecía pobrecita, digo yo pobrecita porque me daba pena. Yo le decía, señora, usted no tiene que traerme nada. Y me traía regalos y cosas. Y en una ocasión se apareció con una nota del médico de ella convencional, pidiendo cuál era el diagnóstico, qué es lo que ella tenía. Y yo le dije, mire, señora, usted lo que tenía era fuego en el hígado. Bueno, ahora me quedo más tranquila. Y entonces ella fue cuando le dijo al médico, dice el doctor Blanc que yo tenía fuego en el hígado. El médico le dijo, no señora, no me tome el pelo, eso es imposible. Entonces cuando ella regresó yo le escribí una descripción del síndrome, de qué cosa era fuego en el hígado. Y ya cuando lo regresó al médico, el médico entendió. Pero si le digo simplemente cómo se habla en medicina oriental, fuego en el hígado, pues la persona no va a entender. Me lo debe para un próximo programa. Con mucho gusto. Bueno, doctor, ya se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Así. Gracias, Jenny. Y gracias, Tito, ahí en la parte técnica. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.